Bien, esta es la segunda parte de quinto básico respecto al contenido de Chile y su geografía. Un apunte importante es la parte final del video número uno, que faltaba una parte de los relieves de Chile que eran las planicies litorales. Un detalle importante, bueno, la planicie litoral nosotros lo conocemos como playa. Está ubicado desde el norte de Chile aproximadamente hasta el sector de Chiloé, Puerto Montt, por ese sector. Es el borde costero que nosotros tenemos y que se ve reflejado de distintas formas. Lo habíamos dicho, la zona norte grande es un farellón costero en el cual no existe un borde costero específico, porque está en este caso la cordillera de la costa, haciendo en este caso una especie de caída libre, en el cual no permite que se forme una playa, pero sí en algunos sectores como a la playa de Arica o de Iquique o de Antofagasta. Luego está la planicie litoral de la zona norte chico, que sí ya se observa de mayor envergadura, por ejemplo, el sector de La Serena, el sector de Coquimbo, Los Vilos, Guanaqueros, que ya es una playa, entre comillas. Bueno, en la zona central también, nosotros tenemos un borde costero bastante especial. Todos seguramente han veraneado en alguna playa del borde costero de nosotros, la zona central. Y la zona sur también, pero ya en menor medida, hasta que llega hasta el sector de Puerto Montt, que ya literalmente como que desaparece el borde costero, desaparece como la playa y solamente está el sector del cruce nomás entre la planicie litoral y el valle transversal, en este caso ya la cordillera no aparece. Entonces eso, aclarando lo que es las planicies litorales, nos pasamos a la segunda parte que ya es más sencilla, que es respecto a los climas de Chile, que esta es la guía número 3 y la guía número 4 que también tiene con población y paisaje cultural. Bien, lo primero que vamos a hablar respecto a lo que es el clima, nosotros tenemos que tener claro que Chile, volvemos a insistir, es un país tan largo. Chile tiene una cantidad de clima impresionante. O sea, científicamente Chile podría decirse que está registrado con 26, 27 climas. O sea, tenemos muchos microclimas a lo largo de Chile. Pero de lo que yo creo que de los importantes son 16 y eso aparecen en la guía. Así que para que los vean bien, templado, tundra, árido, semiárido, esos climas hay que por lo menos tener esos conceptos, saber de qué se trata. Pero nosotros tenemos muchos climas porque tenemos en este caso factores que hacen que el clima sea distinto de un lugar a otro. O sea, no en todo Chile tiene el mismo clima. No es el mismo clima en el norte grande, que hay desierto, no es el mismo clima que en la zona austral, que es mucho frío. O sea, hay algo que genera que en ese sector haya mucho calor y otro sector que haga mucho frío, o otro sector que haya mucha lluvia y otro que no. O sea, hay cosas que hacen que el clima en Chile sea distinto. Yo les voy a explicar cuatro, que son muy fáciles y tratar de que ustedes lo entiendan. Primero, hay un primer factor que aparece en la guía y que es importante que ustedes lo sepan, que es latitud. En este caso, nosotros tenemos una línea, entre comillas, imaginaria en el planeta, en el globo terráqueo, que se llama la línea del Ecuador. Esa línea del Ecuador, cuando la gente vive muy cerca de la línea del Ecuador, el clima es demasiado como muy caluroso, es como tropical. Entonces ahí llueve con calor, hace mucha calor, es mucha humedad. Chile no está muy cerca de la línea del Ecuador, pero sí, como Chile es un país muy largo, el sector de la zona norte grande como que agarra un poquito de ese clima de la zona de la línea del Ecuador. Por eso no llueve, por eso se genera mucho calor en ese sector, por eso hay muy poca precipitación, excepto cuando ocurre unos fenómenos climáticos. Por eso en la zona norte grande no hay lluvia. Por eso, porque estamos ese sector donde está la línea del Ecuador y el trópico está marcado el calor, entonces está cerca de la línea del Ecuador. Otro, otro generador de climas, o que permite que haya un clima distinto, es la presencia del mar, el agua. El agua funciona como una especie de moderador. ¿Por qué? Porque imagínense, vivimos a una misma altura y, por ejemplo, Santiago y Viña del Mar están a la misma altura, si nosotros viajáramos en línea recta, están muy parecidos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La gente que vive más cerca del mar, el clima es mucho más frío que la gente que vive hacia la cordillera, como ejemplo Santiago. El mismo día, por ejemplo, 3 de abril del 2020, seguramente en Santiago pueden estar haciendo 27 grados de calor con mucho sol, pero si nosotros viajamos 2 horas a la misma línea recta hacia Viña del Mar, que es justamente donde está el borde costero, la planicie litoral, el clima no es de 27 grados, el máximo son 20. Entonces, ¿qué es lo que hace que se regule eso? Principalmente es la presencia del mar. Entonces, por eso es distinto el clima.
Entonces el mar también genera como una especie de... Toda la gente que vive cerca del mar tiene un clima distinto o una temperatura distinta a la gente que vive en el centro o hacia la cordillera. Entonces el mar es un moderador de climas o de temperatura. Otro también que nosotros nos genera, que es un factor de clima o de temperatura, es las corrientes marinas. Y nosotros tenemos una. Chile está el mar y nosotros tenemos una corriente marina que hace que la temperatura del aire lo modere. Y esa corriente marina se llama la corriente Humboldt. Es muy conocida, aparece en la guía y aparece en los atlas. Cuando usted vea un atlas y vea la zona costera de Chile, se ve el color celeste del mar, pero se ve como una franja blanca. Esa es una corriente marina y eso permite que la temperatura del aire sea distinta. Y por último, otro factor que no genera un cambio brusco de temperatura es la cadena montañosa o en este caso la cordillera. ¿Por qué? Porque la cordillera también regula la temperatura. Las nubes chocan hasta la cordillera las retiene un momento y ahí genera un clima, una temperatura que es distinta, por ejemplo, al clima que está en el borde costero o un clima distinto que está en el valle transversal. O sea, también es un generador de climas. Eso es muy importante que ustedes lo sepan. Bien, si nosotros eso lo detallamos por zona geográfica, o sea, zona norte grande, norte chico, centro sur austral, sería de la siguiente forma. En la zona norte grande es árido, seco, poca lluvia. ¿Por qué? Porque está cerca del trópico y está cerca de la línea del Ecuador. Pero yo dije que sí se podían generar dos tipos de precipitaciones. O sea, en el norte grande principalmente nunca llueve, pero sí se generan factores climáticos que pueden posibilitar la lluvia. Una de esas es un aspecto climático que se llama el invierno boliviano, ocurre en el verano, en el cual las nubes viajan por la cordillera, entran por el mar, pasan por la ciudad, chocan en la cordillera y eso genera una gran nubosidad, mucha lluvia y eso genera precipitaciones en la zona interior de Chile, o sea, no en la costa, sino hacia la cordillera. Y eso deja la escoba de repente porque llueve mucho y esa zona no está acostumbrada a la lluvia. Entonces, 10 milímetros de agua, que para nosotros no es nada, puede ser una lluvia de una tarde, para ellos es un caos. Y eso genera aluviones, barriales y ahí puede quedar la escoba. Y otro generador de agua que de repente ocurre en la zona norte grande es la Camanchaca, que es una especie de neblina que entra por el mar y se mete por entre medio de los cerros y cuando esta neblina choca con una parte del cerro genera una fricción y esa fricción hace que caiga en agua y eso es lo que genera un poco de líquido o precipitación que se pueda guardar en la tierra. Por eso en este caso la Camanchaca no ocurre todos los días, no ocurre en cualquier momento. Entonces por eso es seco. Principalmente de los 365 días que tiene el año, yo creo que con suerte 20 días caen agua y el resto todo es sol. Entonces, por eso es un tema claro en la zona norte grande. Bien, en el norte chico, principalmente se destaca porque es un clima templado y también es más regular la temperatura en la costa. Es La Serena, Coquimbo, como dije, Los Vilos, Guanaquero, es un clima agradable, 20-21 grados no más. Mientras que para el interior, para Elqui, que es una ciudad que está hacia como la cordillera, ahí hacen 28 o 29 grados, o sea, siempre hace calor en esos sectores. Y en este caso es un clima muy agradable, tanto en verano como en invierno, así que es un clima como ad hoc. Luego la zona central, nosotros tenemos el famoso clima templado, también llamado Mediterráneo, que lo dije anteriormente, es un clima que se nota en los cambios de estación. Verano, invierno, primavera, verano, se nota demasiado los cambios de clima. La zona sur es un clima templado, pero ya más lluvioso, empiezan a haber muchas mayores precipitaciones en el lugar. Y la zona austral es un clima frío, pero casi durante todo el año. Entonces es claramente distinto nuestro clima, porque en la zona austral estamos más cerca del polo que más cerca que la línea del Ecuador. Entonces por eso se concentra más el frío. Y ahí entran más corrientes de aire frío que permiten más lluvia. Y por último, vamos a hablar del paisaje cultural, que en este caso es la última parte de la guía. ¿Qué es el paisaje cultural? Son las imágenes, el sonido, los sabores, los colores, todo lo que nosotros tenemos como característica de nuestro territorio. Y principalmente el paisaje cultural tenemos que verlo con la relación entre el ser humano y la naturaleza en sí. Entonces nosotros tenemos aspectos muy importantes y lo voy a hacer un breve resumen de esto.
Por ejemplo, en la zona norte grande tenemos claro que es un clima sumamente árido, su paisaje principalmente es seco y la mayoría de la población vive en las zonas costeras, no vive hacia el interior, excepto algunos lugares específicos que, por ejemplo, San Pedro de Atacama, está Putre, está Pica, que son ciudades que están al interior, Calama, etcétera. ¿Qué tiene de característico la zona norte? Por ejemplo, la alimentación. Hay unas aceitunas que se llaman las aceitunas de Azapa, que son espectaculares y que son exclusivamente del sector, se dan en ese lugar. Además, por ejemplo, la fiesta La Tirana, que es una fiesta que solamente se da en el norte y que en este caso la gente viaja al lugar allá para conocer de esta festividad. También tienen un producto que es muy conocido de ellos, que es el chumbeque, que es un pastel dulce, muy rico, en el cual la gente lo disfruta como que Santiago no, nadie lo conoce, pero si uno va al norte lo ubica. Y además la música, por ejemplo, no solo la música altiplánica, los instrumentos altiplánicos, el charango, la quena, los bombos, es cosas características del norte de Chile. Bueno, el norte chico también es un semiárido, llueve algunas veces en el año, no es tan seco como en el norte grande. El paisaje principalmente que ellos tienen son de las viñas, de las pisqueras, los piscos, la gran mayoría están en la zona norte chico, principalmente desde el Elqui hacia adentro. Y además tiene la característica de que ellos tienen, por ejemplo, centros astronómicos. O sea, ellos tienen un clima envidiable para que la gente pueda ir a ver las estrellas y los planetas. Eso se llama centro astronómico y están algunos allá en la zona norte chico. Está el Tololo, está el Mamayuca, que son lugares donde la gente puede ir a visitar y ver las estrellas. Esto se da en la zona norte chico. Y además tiene una celebración también de una virgen, que es la Virgen de Andacoyo, que también es de una festividad religiosa. La gente también va a ese lugar. Bueno, en la zona central nosotros también tenemos un clima más templado, también llamado Mediterráneo, que les dije anteriormente. Aquí se concentra la mayoría de la población de nuestro país, yo lo dije anteriormente. Toda la gente de Chile, la gran mayoría, yo creo que el 90 y tantos por ciento, vive en la zona central. Y hay ciudades importantes, por ejemplo Valparaíso con sus centros de veraneo, que es todo el borde costero, Cartagena, Algarrobo, el Quisco, lugares que me imagino que alguna vez ustedes han visitado. Y además, por ejemplo, también se hacen fiestas en la zona central, por ejemplo, el rodeo, la fiesta de la vendimia, donde se fabrican las uvas, el vino. En este caso también es de la zona central, principalmente en el Maule. La zona sur son ciudades que están alrededor de lagos o ríos, que ya hay mucha más vegetación, mucha más agua, más hidrografía. También llueve en el verano, eso significa que es un clima más lluvioso. Y hay pueblos que son completamente destacados, por ejemplo Chiloé, está la región de Temuco, que en este caso es donde está el pueblo mapuche, y también hay comidas típicas del sector como por ejemplo está el chapalele, el milcao, y también visita paisajes especiales, por ejemplo, como los palafitos de Chiloé. Entonces ese lugar es como bien típico y la gente por vista ya lo reconoce que en la zona sur es así. Y por último la zona austral, que hay muy poca población, el territorio es muy grande porque es muy inhóspito, cuesta vivir ahí, hay que estar muy acostumbrado al frío. Eh, es un sector ganadero, mucha oveja, la oveja ahí para trasquilarla y hacer chalecos de lana, ahí es el sector. Y también es conocido por un lugar majestuoso que se llama las Torres del Paine, las Catedrales de Mármol, que son lugares como visitables por muchos extranjeros que les gusta viajar a Chile y van al sur extremo porque ahí se dan cosas increíbles. Eso es el paisaje de Chile, esos son los climas de Chile, en resumidas cuentas, esta es la última parte de la materia de quinto. Cualquier duda, por favor, lean la guía o vean este video y les va a quedar mucho más claro. Que les vaya bien y cualquier cosa estamos en contacto.